Después de octubre, ¿qué va a pasar? Porque, vamos a decirlo y ser sinceros, hay un consenso no explicitado ni dicho públicamente que piensa que después de octubre también todo esto cambia. No es que se va a mantener entre 1.100 y 1.400 bajando. Uno de los objetivos principales cuando se devalúa en la economía argentina, pero en general, es porque dice que el dólar está atrasado. Entonces el dólar está atrasado, entonces ¿cuál es la idea? Devaluás, entonces buscas que deje de estar atrasado. ¿Pero por qué estuvo atrasado? Porque los precios subieron por encima de la evolución del tipo de cambio. Los economistas, en la jerga de los economistas, es decir, bueno, ¿cuál es el pass-through de la devaluación a precios? Es cuál es la transferencia del aumento del tipo de cambio hacia los precios domésticos. Si ese pass-through es extenso en el tiempo, se dice que es exitoso. ¿Por qué? Porque de esa forma tenés tiempo para ajustar las diferentes variables que el atraso del tipo de cambio te produjo. Por ejemplo, acumular reservas. Por ejemplo, fomentar la liquidación de las exportaciones y por consiguiente incrementar reservas. Que a la vez también te dice, bueno, si no se atrasa el tipo de cambio, bueno, disminuyen la demanda de dólares para importadores. Si uno ve a lo largo de, si querés, desde el estallido de la convertibilidad a la fecha, cómo se aceleró, o en todo caso, cómo se debilitó ese fenómeno, ¿no? El pass-through, que cada vez es más rápido. Así es. Cómo se traslada a precios el aumento del tipo de cambio. Eso es un fracaso. Es un fracaso. Pero en este caso están trasladando más que lo que se devaluó. Claro, y por eso... Entonces el tipo de cambio le va a quedar más atrasado. Acá hay otro elemento que para incorporar, está bueno lo que estás diciendo. El más exitoso, y ahora voy a este punto que estás mencionando de la velocidad, el más exitoso fue el de la salida de la convertibilidad, el de Néstor Kirchner, que duró casi 5 años después de todo ese ajuste, un ajuste también que fue altísimo del tipo de cambio. El de Kicillof en el 2014 y tuvo un tiempo, pero rápidamente también pasó a estar atrasado. El de Macri, fíjate el de Massa, ¿viste cómo fue el de Massa? ¡Pum! Inmediatamente tuviste un shock inflacionario. El del ajuste del 118%, que vos decís, bueno, tal magnitud que tuviste de un ajuste, bueno, tenés mucho tiempo. Bueno, a los 6 meses se fue. ¿Pero por qué? Y acá viene para dar respuesta, decir, bueno, mirá, acá te ajustan más. Porque hay un elemento que se menciona, pero no se aborda a nivel de la gestión, que la economía argentina cada vez más es una economía bimonetaria. Y cada una de las crisis, y además esta política económica agudiza esa economía bimonetaria. La economía bimonetaria significa decir, bueno, aumenta el dólar. ¿Cuánto aumenta el dólar? 15%. Antes, cuando tenías menor dimensión de la economía bimonetaria, tenía un tiempo. Ahora no. Ahora dice, no, ajusto, ¿cuánto aumentó? 10%, aumento 20%, pero si aumentó 10%. Pero no, pero puede aumentar más. Esto es lo que está pasando ahora. Entonces, esto es un punto central que la mayoría de los economistas, con perdón, lo mencionan, pero no toman dimensión, es decir, y vuelven con las recetas tradicionales, tenés que ajustarte. Mirá, la verdad, por ahí, yo no sé. La verdad voy a decirlo más claro, no lo sé cómo es. Ahora bien, pero siéntense a estudiarlo, a ver cómo podés hacer, porque no puede ser, como decís, si haces un ajuste del tipo de cambio efectivo, que fue del 10, 12%, lances listas del 20%. Entonces, ¿por qué lo haces? Igual, por la expectativa de que pueda haber una yo hablé con toda la gente del aumento más alto. Del aceite y me dicen, vos sabés, Roberto, con el aceite los márgenes son 2, 3%. Si ellos me dicen que el techo va a ser 1.400, yo tengo que pensar que va a llegar pronto a 1.400, me tengo que cubrir porque si no pierdo ese 30%. Si querés, como vos haces apuesta, hago la apuesta. Llega a 1.400 e igual van a seguir aumentando porque van a decir, pero hay inestabilidad política. Después de octubre, ¿qué va a pasar? Porque, vamos a decirlo y ser sinceros,
hay un consenso no explicitado ni dicho públicamente que piensa que después de octubre también todo esto cambia. No es que se va a mantener entre 1.100 y 1.400 bajando. El otro día me pude cerciorar de algo que profundiza más el tema de la economía bimonetaria. Los gerentes, los directores de las empresas tienen un bono atado generalmente a ganancias, a veces a ganancias y participación en el mercado. Te dicen, bueno, si ganás participación en el mercado tenés un bono, si ganás tanta plata tenés otro bono a fin de año. La exigencia de ganancia es en dólares. Entonces, ese tipo, que es el que sube los precios, tiene que ganar en dólares. Jefe de producto de las alimenticias esas que acabás de ver que subieron los precios. Entonces, no es que Doña Rosa está dolarizada, los formadores de precios están dolarizados. Pero, y hay un punto que es para no caer en la confusión. Una cosa es la economía bimonetaria y otra es la dolarización. ¿Por qué? Porque es muy interesante ese comentario que hizo la despachante, no sé, la empleada en una ferretería, ¿no? Sí. Dice, me vienen las listas en dólares, economía bimonetaria. Pero ¿por qué no salta a la dolarización? Porque no pone el precio en dólares para el consumidor, pese que ahora pueden, ni el consumidor lleva dólares. Claro. Ni el consumidor lleva dólares. Eso es un dato importante. Claro. Entonces, sí está la economía bimonetaria, porque la unidad de cuenta es el dólar, y viste que dijo, es el tipo de cambio oficial del Banco Nación, precio de venta. Pero para trasladarlo a pesos. A pesos. Que venga, ellos que reciben pesos y el consumidor viene en pesos, porque no hubo nada de esta dolarización endógena. ¿Quién va a llevar 20 dólares, 30 dólares? Si los que tienen dicen, esto lo guardo. ¿Por qué? Porque pienso que va a haber devaluación, porque es mi ahorro, no para las transacciones. Entonces no hay dolarización endógena como quiere el gobierno, sino que lo que están haciendo es generar mayores distorsiones, profundizando la economía bimonetaria. De acuerdo con el fondo son 20.000 millones de dólares. El fondo, en otro papelón histórico e irresponsable, ya le da 12.000. Imagínate, ponete en la mente del financista, el especulador, el mesadinerista. Vos ya recibiste 15.000 de 20.000. ¿Qué incentivo tenés para cumplir las metas? Claro. No. Entonces va a ser después político y no pude por esto y por otro, pero si vos ya las recibiste, ya las cobraste, ya frenaste la corrida, bueno, tuviste el aire para tratar de llegar a las elecciones. Entonces, digamos, y siempre vas a tener el argumento de que fue el kirchnerismo el que no te dejó llegar. Bueno, a mí la presión política, es la elección de Cava. O sea, si en la elección de Cava les va mal y pierde a Dorni, que es el vocero de Milei, ¿qué pasa con los mercados? Digo, ¿qué lectura hace el mercado de eso? ¿Se va? Porque hay elecciones antes de octubre y Cava y Provincia de Buenos Aires van a nacionalizarse. El problema cuando todo un esquema de un país está atado a timba financiera, es decir, bueno, acá no tenés ningún... Se la pasan hablando de los fundamentals, porque además les encanta el término fundamental, perdón que me meta con los temas de ustedes, pero realmente los únicos fundamentals que acá hay son señales que se dan al mercado financiero, es decir, es Toto Caputo guiñando un ojo y el inversor guiñándole el ojo de vuelta para ver cuánta guita ponen, es decir, pero no hay un esquema económico, no hay productividad, no hay desarrollo de una actividad específica, no hay nada. Yo te diría que hay programa económico. El programa económico es pegarle a los jubilados todos los miércoles en el Congreso. El programa económico es yo te hago un ajuste fiscal tal que me llevo por encima de la población de la Argentina. Los jubilados, la obra pública, los subsidios, todo lo que haga necesario. Esta chica es brava. Hoy hay marcha. Contame tema deuda, Alfredo. Porque estábamos hablando de los dólares y está claro, vinculado con el tema de los precios, que la expectativa de los aumentos de precios es por la incertidumbre cambiaria, pero la base fundamental es que faltan dólares, porque si fuesen dólares suficientes no tendría la expectativa de devaluación. Por eso también, esto lo que mencionaba Cande, de abrir las cuentas para extranjeros, es para tratar de traer dólares para tratar de tranquilizar al mercado. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio estructural, pero central, que por ahí ahora algunos lo minimizarán, pero que el Fondo Monetario Internacional pasó a ser el principal acreedor individual de la deuda externa argentina, que hoy le va a representar el 20%. El 20% total de la deuda externa, o sea, la deuda en dólares, que en enero de este año sumaba 252.000 millones de dólares. Con este crédito ya va a ser 56.000 millones solo la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el 20%. Entonces, acá viene el punto central. ¿Cuál es el objetivo central que tiene
el gobierno con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escucharlo a Milei en el tape 1. Para el mes de mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas. No te agrandece. No me importa acumular reservas. Digo, y como además el riesgo país está bajando, hoy los bonos subieron más de 5%. Sí, ¿viste el salto de los bonos? El riesgo país está en torno a los 760 puntos ahora. Prontamente nosotros vamos a romper la barrera de los 500 puntos básicos y vamos a poder refinanciar los vencimientos de capital. Con lo cual yo ya no necesito más dólares. Yo agarré y recapitalicé el central. Esa es la clave. Acceder al mercado voluntario de crédito. Esa es la clave, porque ¿qué significa esto? Te empiezan a tener dólares. Entonces te tranquiliza. Si a vos te entran dólares por la colocación de deuda, entonces es lo que le pasó a Macri los primeros 2 años, ¿no? Que colocó casi 100.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el cambio estructural básico que hay a diferencia de otros momentos históricos de la deuda en Argentina? El fondo siempre fue el instrumento de los acreedores privados para que sean el auditor de las políticas económicas de los gobiernos endeudados, de los países endeudados, para que hagan ajuste fiscal, monetario, cambiario, para que conseguir dólares para pagarle la deuda a los bonistas. Hoy, las políticas de ajuste fiscal, monetarias, cambiarias, son para conseguir los dólares, que el gobierno consiga los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque representa el 20% del total. Entonces el bonista o el futuro, no el que hoy tiene bonos, digamos, ¿por qué vas a comprar bonos de un país donde vas a estar segundo en la fila? Porque el que está primero en la fila para cobrar es el Fondo Monetario Internacional. Y al Fondo Monetario Internacional, ¿le declaran el default los países? No. A los bonistas le declaran el default, o sea, la cesación de pago, que significa quita de capital, baja la tasa de interés y extensión de los plazos. Sí. Entonces, se les cierra, vos fíjate la paradoja de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que históricamente decir, bueno, vamos a abrir el mercado voluntario de crédito porque tenemos el sello de calidad que es del Fondo Monetario Internacional para la política económica, para conseguir dólares. La paradoja de este acuerdo que nace con el de Macri y se profundiza con el de Milei es que te lo está cerrando, no es que te lo está abriendo. Por eso no hubo tampoco un colapso del riesgo país. Bajó de lo que parecía que se iba a 1.000, bajó a 720. Bajó al precio de hace 3 semanas. Claro, y por ahí puede bajar un poco más. Pero acá hay un punto central. Tienen un mal diagnóstico, digamos, puede ser que no lo entiendan, puede ser que en realidad estén engañando, pero lo del Fondo Monetario Internacional vino precisamente a salvarlo de que se estaba cayendo en el abismo, para conseguir los dólares, para pagar la deuda en este año. Pero para abrir el mercado es que tiene que haber otras condiciones que no están. Vamos a escuchar también a Milei el segundo tape, porque vos fíjate que es, por un lado dice, yo voy a tener muchos dólares y es fácil refinanciar, pero fíjate que ahora le agrega otro argumento. Pensá que nosotros somos uno de los 5 países del mundo. Por ejemplo, en el fondo hay 195. Solo 5 tienen superávit financiero. Nosotros somos uno de esos. ¿De 195? Exactamente. Entonces que no me vengan a decir que la vieron, porque esta no la vieron nunca. No la vieron nunca. Anda despacio. Nunca se vio. Yo quiero entrar a los afiches. A los apuntes. Nunca tuvo Argentina nunca superávit financiero. Sobre los que tenemos en la conciencia argentina. Nunca. Honrando las deudas. Porque hubo 10 años que Argentina tuvo superávit financiero, pero porque estaba en default y no pagaba la deuda, no pagaba los intereses. Entonces, si vos sos solvente, vos podrías rolear tranquilamente tu deuda. Entonces acá le agrega el testigo que tenés, como tenés superávit, los inversores van a venir.
hay un punto central, que es lo que cambió. Es el Fondo Monetario Internacional que quiere ese superávit para poder recuperar el crédito dado a la Argentina. Y acá aparece un punto central que ya excede a este gobierno, sino que es para el futuro. El futuro siempre se dice, bueno, esta deuda va a estar sobre las espaldas ya de no solo de tus hijos, de tus nietos y hasta de tus bisnietos. E incluso en esa situación es que tampoco vas a tener acceso al crédito voluntario. Cualquier país, cualquier gobierno, cualquier política económica a futuro necesariamente se va a tener que reestructurar la deuda. Reestructurar la deuda con el sector privado, y aquí aparece un gran desafío. Reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se puede reestructurar? Y acá hay una propuesta que me la comentó Daniel Kotzer, que es un economista a nivel internacional del mercado laboral, que está en instituciones internacionales vinculadas con el mercado laboral, que es muy interesante. Mira, el crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es un crédito político que recibió la Argentina. ¿Por qué? Porque se le dio más a la Argentina de lo que le correspondía, ¿no? Porque superó la cuota. Con este crédito supera la cuota un 1.400%. Un escenario probable es decirle al Fondo Monetario Internacional, aspecto que también mencionó Emanuel Álvarez Agis, es decir, bueno, Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto es lo que le corresponde a la Argentina de crédito? Este monto que es sobre las cuotas, bueno, acá se mantiene los planes de financiamiento, si querés, los programas de ajuste. Todo el resto fue político. La entrega fue política a Macri y a Milei. Entonces, la discusión sobre ese excedente también tiene que ser política. Claro. Tiene que ser político el acuerdo. Y bueno, miren, si ustedes se jugaron para Macri y Milei y les fue mal, la responsabilidad de ustedes, no de la Argentina. Y entonces la resolución sobre ese crédito también tiene que ser político. Entonces van a aparecer que el Fondo Monetario Internacional no es muñequitos estos de los burócratas, son los países. Entonces es con Estados Unidos, claro, con las potencias occidentales, con China también, con Rusia, con Japón, con todo. Y dice, bueno, ustedes le dieron este acuerdo político. Y entonces para eso obviamente que no sí necesitas un apoyo regional, no vas a ir solo ahí. Entonces, ese es el problema, de que se están atando a una sola potencia, encima de la potencia declinante, en vez de juntar fuerzas con el Mercosur, para el BRICS, para dar este tipo de peleas. Porque si no es un gobierno que te deja atado así. Imagínate el Banco de Desarrollo de Shanghái, que encabeza Dilma Rousseff, si no podría ayudar en un escenario de desacople con el Fondo Monetario Internacional, por mencionar una sola institución. El tema es que acá tenemos un gobierno que se cuelga de una calecita de Washington. Así es, y para cerrar un último datito, la Argentina recibe el 45% del total de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Locura, claro. ¿Te das cuenta que esto es político? Sí, ese es el aspecto geopolítico que está manejando Estados Unidos, de tener un enclave acá en medio de un montón de gobiernos de izquierda y no perder a Milei en manos de los chinos también. Bueno,